astele.tv. Hola amigos, buenas tardes, soy Alejandro Ruiz, estamos en Tus Propias Palabras. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, pero antes de pasar al programa en sí, nada más por favor voy a pasar el corte, o mejor dicho, un saludo que nos manda Tere Garza de Estados Unidos, porque la semana pasada recordarán que estrenamos un video, bueno, un cortometraje de ella, y ahora nos está mandando su opinión o su agradecimiento. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a estas palabras que nos manda Tere Garza de Estados Unidos. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas felicidades por tu programa, por todo lo que compartes a través de las redes sociales, por ser una persona tan optimista, tan emprendedora, siempre apoyando a otros latinos. Muchísimas gracias también por proyectar mi cortometraje Easy Prey, lo prometido es deuda. Aquí te comparto 3 detalles relacionados con mi película. Número 1, Easy Prey o Presa Fácil. Para mí, mi mensaje principal como directora es el empoderamiento femenino. Es una película de terror, de ficción, pero yo no quería por ningún motivo que las mujeres quedaran como víctimas. De hecho, es una causa que defiendo muchísimo y tengo un blog relacionado con este tema, Mujer Poder Hoy, en el cual comparto semanalmente historias de mujeres muy interesantes. Número 2. En este cortometraje de 9 minutos y 15 segundos no incluí nada de diálogo porque lo que quería era mostrar que podía ser una historia universal, sin necesidad de diálogo, hecha totalmente por latinos. Y número 3, una de las cosas muy interesantes para mí, que no tiene precio, es el haber trabajado con mi hijo Jorge Palomo, haber hecho una buena mancuerna de trabajo, porque él también está como actor, trabajamos en la edición, él fue el director de cinematografía, entonces pues es una anécdota que, olvídate, todo el tiempo la voy a compartir. De hecho, bueno, participamos en varios festivales y en uno de los festivales nos ganamos el premio a la mejor edición. Estuvo en el festival en el New York Film Market, acabamos de presentarlo en Oaxaca y también en el San Antonio Film Festival, entre otros. Ya estamos trabajando en otros proyectos, ya les contaré, y pues simplemente también invitarlos para que me sigan en las redes sociales. Estoy en Twitter como Teresa Garza, en Instagram como Teresa Garza Hoy y en Facebook como Teresa Garza o Teresa Garza /Mujer Poder Hoy. Alejandro, muchísimas gracias. De verdad que está haciendo mucho frío aquí en San Antonio, estamos ahorita como a 0 grados centígrados, pero con mucho calor humano. De verdad, te mando un abrazo y que sigan los éxitos. Espero que la siguiente vez podamos conversar personalmente. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, Tere, ya sabes, Astele es tu casa y próximamente seguiremos disfrutando de tus cortometrajes. Pero para iniciar el programa, les voy a presentar a una gran amiga de Astele y excelente modelo, belleza, conductora, mujer sumamente preparada. Y además, ahora sí que de Europa Oriental con amor. Van a verla. Lina Ivachenko. Y Lina, gracias por estar aquí y apoyarnos en el programa. Buenas noches, muchas gracias, mucho gusto. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí con nosotros tenemos un terapeuta, conferencista y empresario, Alfredo García Suárez. Buenas noches, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo, por supuesto, y pues bueno, estar aquí con ustedes, con tu público, es siempre un honor. Gracias. Ya empezamos. Platícanos un poco, ¿qué es una terapia psicoespiritual? Bueno, la terapia la bautizo como psicoespiritual porque, basamos todo este sistema terapéutico, que es una mezcla de diferentes técnicas de medicina alternativa y de psicología, porque, el principio es que no somos simplemente seres
físicos, sino que tenemos la parte espiritual, la parte mental, somos unos seres holísticos. Y bueno, ya ahora, gracias a la física cuántica, pues se ha encontrado que básicamente lo que nosotros vemos en el espejo es una realidad muy pobre de quienes verdaderamente somos, ¿no? Entonces es poder entrar a ayudar a las personas a encontrar su sanación a través de un tratamiento de forma mucho más global que lo que pudiera ser la medicina alopática o la psicología tradicional o incluso la medicina alternativa en una forma muy aislada, digamos. ¿Qué tanto se involucra la psiquiatría? Pues mira, como te decía, todo está realmente involucrado, porque la psiquiatría es una rama de la medicina que trata las enfermedades mentales, como sí. Sin embargo, podríamos decir que una depresión es causada por falta de litio, pero si nos vamos al origen del por qué el litio empezó a fallar, nos vamos a encontrar que hubo ciertos eventos en la vida de esta persona que fueron bloqueando la producción de ciertos neurotransmisores. Entonces es como, no sé, por ejemplo, cuando tú estás estresado, una de las cosas que liberas es el cortisol, y el cortisol está relacionado, no sé, como con 30 diferentes funciones del cuerpo, entre ellas la liberación de insulina, la liberación de jugos gástricos, en fin, una cantidad de cosas. Entonces el estrés puede estar provocando que tu digestión sea mala, que esto esté provocando colitis, gastritis, que subas o bajes de peso. Entonces no es una sola ciencia, digamos, la que puede ir a tratar a la persona en global, como les decía, de una manera más holística. Wow. Cada persona viene con diferentes casos, entonces, ¿cómo decides o sea, qué tipo de tratamiento necesita? O sea, tal vez es nada más como plática con psicólogo o ya es algo más fuerte. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque básicamente lo que hago yo con los pacientes es, antes de llegar a la terapia, les pido que me llenen un cuestionario. En este cuestionario son preguntas en donde yo me puedo dar una muy buena idea de por dónde va la cosa. Nosotros, digamos que desde que somos concebidos, empezamos ya con el disco duro a grabar, aunque los médicos nos dicen que esta madurez neuronal que nos permite tener recuerdos empieza a partir de los 2 o 3 años y que no hay recuerdos antes, si bien en la mente física, podríamos decirlo, es cierto, pero en el iCloud, digamos, en la nube, en ese inconsciente sí empiezan a grabarse toda esa información. Entonces, todo lo que sucede desde el momento que somos concebidos, lo vamos guardando y guardando y guardando más o menos hasta los 13 o 14 años. Y nos da lo que podríamos definir como el argumento de vida, o sea, el script de nuestra película, que después nos dedicamos a repetir. Y lo repetimos a través de parejas, a través de relaciones con nuestros hijos, a través de relaciones de trabajo, a través de muchas de estas interacciones. Entonces, cuando yo recibo el cuestionario antes de la terapia, lo estudio y yo ya veo a través de, por ejemplo, una pregunta básica que tienen que contestarme, ¿cuáles eran las enfermedades de tus padres? Entonces, yo ya sé qué tipo de personas eran, porque como decía por ahí un maestro, no me digas cómo eres, dime de qué estás enfermo y yo te digo cómo eres. Y las enfermedades que tenía de niño. Entonces, yo ya me voy dando una idea muy clara, digamos, de cuál es el problema, aparte de lo que quiere resolver, de dónde viene y vamos armando el mapa desde ahí, desde antes de que la persona llegue a la terapia, ¿no? Ya cuando la persona llega a terapia, simplemente con el ver el cuerpo podemos ir viendo y determinando también muchos de esos patrones, porque el cuerpo se va marcando en esta ciencia que se llama bioenergética, se va marcando de acuerdo a las experiencias que nosotros hemos vivido. Entonces una persona que camina, por ejemplo, con los pies paralelos, generalmente es una persona que ha tenido una perfecta presencia de padres, o ligera ausencia de uno, o mucha ausencia, o de ambos, o sobreprotección de uno, o de los dos. Entonces, y así vas viendo todo el cuerpo. Entonces, cuando llega una persona, más lo que ya estudiaste en el cuestionario, más lo que ves en el cuerpo, ya tienes una buena línea, digamos, de seguimiento, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, y si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero nada más antes, al volver me gustaría que me platicaras algo. Hay una película que está rompiendo todos los esquemas, porque habla de una doble moral, de una sociedad enferma, etc. Concretamente me refiero al Guasón. Nada más te pregunto, de lo que se expone en la película,
¿Es factible realmente la trama de la cinta en esta realidad? No me respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos y nada más como comentario antes de irnos a la pausa. Te preguntaba, ¿realmente vivimos en una sociedad enferma? Hay una película que es El Guasón de Joker que está revolucionando de alguna manera las historias en el cine, sobre todo las de superhéroes. ¿Es factible la trama? ¿Es factible que creemos ese tipo de personas? Sí, de hecho, no solo es factible, sino además, híjole, podría decirte que para mucha gente es hasta deseable, porque en este caos hay pues muchísimas utilidades, ¿no? Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, la gente que
que no está interesada en que la gente vea hacia adentro, sino hacia afuera, de alguna manera ayuda a generar una sociedad enferma. Lo peligroso, digamos, de esta película, a mi punto de vista, es que da muchas ideas. Entonces, lo vemos a lo largo de la historia de la televisión, de las películas, de Hollywood. Cuando las sociedades han tenido los valores más altos, básicamente ha sido promovida por las películas, ¿no? Películas en donde hasta los vaqueros se iban a la guerra, ¿no? Ahí tienes las películas de John Wayne y todos estos héroes y artistas y hasta cantantes, Dean Martin y Frank Sinatra, y todos ellos andaban en la guerra. Entonces, todos los grandes ídolos hablaban de nacionalismo, hablaban de patriotismo, hablaban de valores, hablaban de sacrificio en pro, digamos, del crecimiento de la nación o de la defensa de la nación. Ahora, ¿qué es lo que está promoviendo la sociedad? Series de narcotraficantes en donde los asesinos son héroes, en donde en vez de buscar soluciones, buscan justificaciones, como en el caso del Guasón. Obviamente, tú puedes tomar parte de ese sentimiento del Guasón, de decir, oye, este tipo fue abandonado, fue humillado, fue... vejado. O sea, vamos, hasta la propia vida lo trató mal porque está pues maltrecho físicamente, ¿no? Tiene problemas en su estructura física, todo el mundo se burla de él, nadie lo apoya, sale en una sociedad enferma en donde ya no hay un respeto, sino hay un abuso, donde hay una toma de ventaja y todo. Entonces él, cuando hace algo, en vez de decir, oye, espérate, o sea, por principio de moral, por principio de honor, por principio de lo que quieras, por mal que esté algo, o sea, 2 errores no hacen un acierto. Sin embargo, la gente dice, bravo, o sea, qué bueno que se defendió, qué bueno que hizo esto, y no siguió los canales apropiados, sino tomó la justicia por propia mano, ¿no? Entonces, en un momento en el que la sociedad está tan dividida, que han generado una división en la sociedad, que han generado este mundo de los que tienen mucho y de los que no tienen nada, del que abusa de su poder, que bueno, ha sido generado por muchos gobiernos, digamos, en donde esta brecha económica y social se ha abierto. Entonces, generar este punto de vista, yo creo que puede despertar a mucha gente a querer copiar de la misma manera en que se copia el gusto por querer ser narcotraficante porque es muy padre, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista que tengo. Sí, estamos en una sociedad enferma, provocada por las mismas autoridades, digamos. Wow, Lina. Sí, pero siento que todo viene de nuestro pensamiento, ¿no? Uh-huh. Si corregimos nuestro pensamiento, entonces ya vamos a corregir nuestra vida. Es correcto. El problema es que para poder tener una estructura, lo que les decía yo, nosotros normalmente formamos este argumento en los primeros 13 o 14 años de vida. Es donde en nuestro pensamiento se nos sientan las bases morales. Pero si en esta etapa de crecimiento hay muy poca convivencia familiar, porque cada vez hay menos comunicación de los padres, menos respeto a los maestros. Antes llegaba un maestro y cuidado que el maestro te acusara con tus papás, porque tus papás te caían encima. Ahora tú vas y acusas al maestro que el maestro te gritó o te ofendió o te hizo sentir mal y los papás llegan a echarle la bronca al maestro. Entonces ya no hay una autoridad del maestro para poder corregir o enseñar a los jóvenes, a los niños en esta etapa de crecimiento. Entonces, en esta etapa en donde hay valores, en donde dices tú, cambias el pensamiento para generar valores, lo que estás generando es con lo que los alimentas a través de los medios, porque no hay tanta comunicación. Cuando llegan a la casa los papás están cansados, porque tuvieron una jornada de cuando menos 8 horas de trabajo y probablemente se aventaron entre 2 y 4 horas de transporte para llegar al trabajo y regresar al trabajo, cuando lo único que quieren es meterse a las redes, prender la televisión, y no hay esta comunicación, no hay ponerse al tanto, al corriente de lo que está sucediendo con el hijo. ¿Quién está educando al hijo? Las redes sociales, Exacto. Los programas, la televisión. Entonces, dicen que tú piensas básicamente lo que lees. Entre más lees y entre más cultura tienes, mejoras tu pensamiento, mejoras tu léxico, mejoras todo. Pero si a lo que tienes acceso es negativo,
ese pensamiento que tú me estás diciendo que se cambia, pero para negativo. Cuando tú empiezas a ver algo como normal, digo, ya no te causa conflicto hacerlo. Si tú a un niño llega con los papás y los papás están viendo pornografía todo el día, pues para el niño el copiar lo que está viendo en esos programas, pues no es conflicto. O sea, porque lo puede hacer en la escuela, lo puede hacer con sus amigos, porque bueno, pues se ve normal. Eso es lo que están promoviendo. El uso de las drogas, no sé, el sentir que eres más listo que las autoridades porque las brincas o porque hay este soborno, por lo que sea, porque es normal y ese es de aplaudir, no de criticar, porque lo veo constantemente. Esa comunicación, volvemos al punto, es negativa. Ese pensamiento que tú cambias, en vez de mejorarlo, lo empeoras. Wow, oye, una pregunta nada más. Dentro del contexto que nos estás dando, ¿en algún momento fue válido decir que iban a hablar con nuestras abuelitas o con nuestras mamás si nos portábamos mal? ¿En algún contexto? Volvemos al punto. Cuando había ciertos valores y cuando había cierto respeto por las autoridades, sí. O sea, digo, a lo mejor tu audiencia es muy joven, pero yo me acuerdo cuando respetabas a los mayores por el simple hecho de ser mayores y les hablabas, o sea, una señora, no había lugar, te parabas para cederle el asiento a la señora. Si veías a alguien que no podía cargar algo, lo ayudabas a cruzar con las bolsas del mandado o simplemente podía pasar alguna persona, algún adulto y decirte, oye niño, no estés haciendo eso. Y le decía, sí señor. Ahora un adulto llega, te dice algo, los niños le mientan la madre y le dicen, y ahorita le hablan papá para que venga y te rompa. ¿Sí? Entonces, cuando ya no hay este valor, cuando ya no hay este respeto a estas autoridades, pues digo, ¿qué valor tiene el que mi abuelita me diga algo si ya no sabe nada, si está totalmente obsoleta, si no sabe cómo se mueve el mundo? Y mi mamá, mi papá. Entonces, pues yo creo que es más como de risa, ¿no? Eso de si son como son, es justamente por culpa de los padres y de la falta de educación y de comunicación, ¿no? Entonces, ¿lo vas a acusar con quien lo hizo así? Perfecto. Sí, pero luego esa misma gente viene a terapias y regresando a terapias, ¿qué tan problemas graves pueden resolver con una terapia tuya? Pues desde una gripe hasta casos muy graves. Aquí lo interesante, y esto que preguntas, no sé si nos dé tiempo antes de... O si quieres, ¿qué te parece? Si vamos a la pausa y regresamos para tocar este tema, Perfecto, ¿te parece? sí, porque sí es amplio. Regresamos, amigos, estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos. Lina, si me haces favor de volver a repetir la pregunta para que... O de una vez le decimos lo de la terapia. Si quieres ya lánzate. Empieza. Sí, bueno, este tema de qué se puede resolver. Aquí me gustaría irme un poquito más atrás. ¿Quién tiene la responsabilidad de sanarte? ¿Sí? ¿Quién tiene el derecho de sanarte? Y aquí la respuesta es solamente tú. El problema es que le damos la responsabilidad a alguien más de sanarnos y entonces no sanamos, curamos. Y entonces tú llegas y regularmente en este proceso, podríamos decir, mágico, en donde a ti te dicen, mira, con esta inyección, con esta pastilla, resuelves el problema físico que tienes. Pero ¿qué es lo que tu cuerpo te está diciendo? Porque hablamos hace rato que nosotros a nivel cuántico somos muchísimo más que el cuerpo físico que vemos en el espejo. Perdón, ¿podrías definir a la gente que no sabe qué es hablar del cuántico? Bueno, el cuántico, la física cuántica habla en términos llanos y rápidos del mundo nano, o sea, del mundo de las micropartículas desde ese punto de vista. Entonces, digamos, si habláramos en términos nano, en términos de física cuántica, si tú dices, oye, qué bonita mano tiene Lina, la tiene totalmente lisa, pero si yo le pongo un microscopio, me voy a dar cuenta que no está tan lisa, que hay pozos ahí, y le doy más y veo partículas, y veo moléculas, y de repente veo todo separado, y de repente veo pues que todo es súper diferente a lo que yo había visto en primera instancia. Y llego al átomo, y en el átomo lo que me encuentro es que aparentemente lo que creo que es sólido no tiene nada de sólido, porque lo que yo estoy tocando a una gran velocidad son los electrones, que me dan la sensación de estar tocando yo un sólido. Pero cuando tú te vas fuera de los electrones, te encuentras con el núcleo. Y para que más o menos se den una idea, si pudiéramos hacer una analogía en tamaños, el electrón sería como el tamaño de una manzana y el núcleo el tamaño de la Tierra, esa sería más o menos la proporción, aunque las figuritas siempre nos los ponen más o menos del mismo tamaño. Y el espacio vacío entre el electrón y el núcleo es mayor que, proporcionalmente hablando, que de la Tierra al Sol. Entonces los espacios vacíos son inmensos y estos espacios se llenan con información, se llenan con esta energía que sale de dentro del núcleo, donde hay protones, neutrones, neutrinos, hasta que llegas al quark, y atrás del quark no hay absolutamente nada, son frecuencias electromagnéticas que no es ni energía
ni es materia, que se convierten posteriormente o en energía o en materia. Y todo esto que están emitiendo sale y llena estos espacios vacíos. Entonces, en los primeros experimentos que hicieron, en donde decían, bueno, ¿por qué se convierte en materia o por qué se convierte en energía? Decían, bueno, pues por el magnetismo, por lo que está cerca, por imitación, por lo que quieras. Decía, bueno, ¿y qué sucede si lo ponemos en un medio estéril y lo disparamos en un medio estéril? ¿Se hace energía o se hace materia? Y el resultado era cambiante y cambiante y cambiante. Decía, no puede ser un resultado científico si no hay una constante. Hasta que se dieron cuenta que el pensamiento del observador estaba modificando el experimento. Y entonces aquí podríamos decir que se sientan las bases científicas sobre lo que se ha hablado mucho de que el pensamiento es creador. Okay. ¿Sí? Entonces, lo que tú crees, lo creas. Entonces, si esto es a nivel nano, por eso es que todos los pensamientos, todas las emociones que nosotros estamos manifestando, están generando en nuestro cuerpo estas modificaciones, incluso físicas. O sea, si yo constantemente aprieto mis puños de enojo porque me está bulleando mi papá, me está bulleando mi mamá, me están bulleando mis hermanos, y todos los días vivo yo con esto, yo voy a terminar caminando con los nudillos hacia el frente. Entonces yo cuando veo a una persona que camina enseñando los nudillos, sé que tiene mucha violencia contenida y que el día que se enoje mejor no estoy frente porque va a empezar a aventar puñetazos. Entonces es ese pensamiento que va modificando. Pero además, como les decía hace rato, por ejemplo, con el cortisol, si yo tengo pensamientos de estrés, pensamientos negativos y están disparándose todas estas cosas, afectan mi cuerpo. Entonces, eso es a nivel nano, a nivel pensamiento, a nivel frecuencias electromagnéticas. Estas frecuencias que forman atmósferas alrededor de nuestro cuerpo, en donde se alojan pensamientos, donde se alojan emociones, como si fueran atmósferas de la Tierra, ¿sí? En donde van alojando diferentes cosas y por presión lo que llega hasta aquí no puede pasar al siguiente y viceversa. Entonces, de la misma manera, nuestro cuerpo, a nivel, digamos, esta parte que no vemos, está guardando esa información que rebota y afecta a nuestro cuerpo. Entonces, por correspondencia, digamos, por frecuencia electromagnética, cierto tipo de emociones tienen una correspondencia con cierto órgano. Entonces, amargura, tristeza, depresión, llanto acumulado, regularmente en esa frecuencia altera el órgano con correspondencia que sería el páncreas. Entonces, la gente que tiene diabetes, bueno, pues regularmente tiene algo de esto y entonces son de los que lloran para adentro, lloran calladitos, no expresan lo que sienten y tienen mucho llanto o mucha depresión acumulada. Entonces, esta es la parte. Preguntabas, ¿qué se puede curar? Lo que tú quieras curarte, lo que estés dispuesto a perdonar, lo que estés dispuesto a soltar. Porque en vez de utilizar una píldora mágica, como hace la medicina alopática, para quitarte el síntoma, es ir al origen, no nada más al síntoma y controlar el síntoma, sino llegar realmente al origen de lo que ha causado esto para poder resolverlo desde aquí. Tú decides si resuelves, porque no es responsabilidad ni del médico, ni del terapeuta, ni del oncólogo resolver el problema. Tú decides si lo sueltas, y si lo sueltas, tu cuerpo por correspondencia responde. Entonces, ¿qué tanto se puede curar? Digo, hay por ahí en YouTube algunos casos tan increíbles, digamos, de curación, como un muchacho en Nuevo León que tenía un cáncer incurable de cerebro y en una terapia se le quitó. Dolores físicos, ¿no? Que por ahí también hay mucha testimonios de gente que de repente llega con dolores que pues eran cirugía, supuestamente lo que requerían y pues ya no requirieron de la cirugía, o gente que empieza a disminuir los niveles de insulina que se están poniendo todos los días porque empiezan a soltar o empiezan a llorar o empiezan a pues confrontar lo que tenían que confrontar. Sí, entonces, pero ¿cómo lo haces? O sea, vino una persona a la terapia, ¿cómo buscas estos momentos? ¿Cómo los encuentras? Como te decía, de entrada es a través de verlo físicamente y a través de poder analizar en ese cuestionario, empiezas ya a complementar las preguntas ya con la persona en la terapia. Entonces empiezas a armar junto con la persona qué es lo que está viviendo. Entonces tú ves que una persona llega con un pie totalmente abierto y a lo mejor lo que te dice que quiere resolver en la terapia es que tiene una pésima suerte para escoger parejas que siempre la abandonan, ¿no? Entonces lo que tú estás viendo es que tiene una ausencia de uno de los padres, o del padre en particular,
Y entonces, bueno, tiene una ausencia del padre, tiene una digamos, lo que ella cree es que a quien ama no merece ser amado, o a quien ama siempre la abandona. Entonces, como tiene este patrón de abandono, busca gente que la abandone, y si no la abandona, los empuja para que la abandonen, para poder confirmar lo que cree que merece. Entonces, cuando ves esto y en las preguntas te dice, bueno, pues mi papá se fue por las cocas cuando yo tenía 3 años y pues a la fecha no ha regresado, o se fue con otra, o simplemente se fue a Estados Unidos a trabajar y pues desde allá nos manda dinero, pero yo no lo veo. Entonces, esa ausencia que marca de esa persona que ama, marca el resto de su vida. Entonces, digamos, durante la primera etapa de la terapia es marcar esto. En la segunda parte, una de las herramientas que he encontrado yo como muy poderosa para poder entrar justamente al origen de este problema es la hipnosis. Entonces, a través de la hipnosis entramos en esos estados de conciencia acrecentado, en estos archivos, digamos, que nuestra mente consciente ha cerrado. Podemos abrir y empezar a sacar los files que están ahí guardados y poder analizarlos, pero ya desde una mente adulta. Entonces, aunque estás en hipnosis y estás reviviendo lo que viviste a los 3 años, ya tienes una perspectiva totalmente diferente. Entonces puedes entender a tus padres, puedes entender lo que te sucedió, el abuso, el accidente, lo que sea, lo ves con otra óptica, que es ahí donde entra el terapeuta, que te ayuda a poder resolver, a poder cerrar este círculo abierto y poder, te digo, ya sanar, si así lo decide el paciente, soltar o llorar o gritar lo que tiene que llorar, y entonces el cuerpo, digamos, por respuesta, sana. Entonces ya no tienen esta pierna así abierta, se corrige esto. Empiezan a corregir, digo, si me dices, oye, es que ya me cortaron un pie, bueno, pues no te va a crecer el pie, pero sí vas a entender el por qué te saboteaste al grado de que tuvieron que cortarte el pie, ¿no? Sí. Excelente, y si les parece, vamos a una pausa, pero nada más, ahorita que dijiste crear, yo me acuerdo mucho lo que siempre está en la oficina del maestro Carlos Alarraqui. Entras y ves una pared que dice crear, creer y crecer. Y es la ventaja, ¿no? Que ustedes ayudan a crecer. Así es. Y si les parece bien, hacemos una pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos.
y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos. La verdad me parece, Alfredo, sumamente interesante y Lina, te felicito por el invitado que has tenido hoy. Está excelente. Sí, gracias. Yo nada más dentro de todo esto te pregunto, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a responder una pregunta? ¿Quién soy? Pregunta. Y eso es lo que comentábamos fuera, por eso es que me atrevo a hacerlo ahora. Sí, lo que pasa es que la sociedad, volvemos a lo mismo que hablamos en el primer bloque, bueno, en el segundo bloque, ¿no? Cuando hablábamos de qué es la programación que nos han ido dando. Nosotros venimos con una, podríamos decir, misión en la vida. Todos tienen un don en particular, todos son buenos para algo, aunque crean que no sirven para nada, aunque no sepan quiénes son, vienen con algo. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad, la familia, te va encajonando y te va diciendo quién tienes que ser. Y entonces, por un lado, mamá quiere que seas médico, por otro lado, papá quiere que seas abogado, por otro lado, la sociedad quiere que te vistas de tal o cual manera, por otro lado, en el trabajo te quieren que hables o te formes o te pares o hagas las cosas de otra manera, por otro lado, el gobierno y por otro lado, las redes sociales. Y entonces, los jóvenes van creciendo con una serie de presiones externas. Y entonces regularmente todos terminamos siendo o queriendo ser quienes nosotros creemos que los demás quieren que seamos, más que lo que yo quiero realmente ser. Entonces llega un punto en el que me pregunto quién soy. Y no sé, porque soy parte de mi mamá, parte de mi papá, parte de la sociedad, parte... Y dices, oye, pero Alfredo, ¿qué es lo que realmente quiere? Alfredo, ¿quién es? Y pocas veces nos planteamos esa pregunta. Y es algo que deberíamos de preguntarle a los niños desde muy pequeños, que les vaya quedando muy claro. Y normalmente cuando eres muy pequeño tú sabes a qué veniste y tienes un gusto y dices, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ayudar a los viejitos, y yo quiero ayudar a los animales, y yo quiero ayudar a... Entonces hay como más claridad. Y entonces le dices, no, porque eso no es buen negocio. No, porque eso no es una carrera de veras. No, porque eso no deja dinero. Entonces empezamos desde ahí a hacerles creer que no están bien. Es como... digo, y a veces los mandamos hasta por ayuda, ¿no? Cuando los que necesitamos ayuda somos los papás para poder entender a los hijos. Es como si llegas tú y te enamoras de una mujer y estás perdidamente enamorado de esta mujer. Y esta mujer te dice, Alejandro, te amo, te adoro, pero para seguir y ir a la siguiente base, te pediría que fueras a terapia. O sea, si no buscas ayuda profesional, yo no sigo contigo. Entonces realmente no te ama, realmente no te acepta como eres, no acepta el paquete completo. Te está diciendo, sí te quiero si cambias a lo que yo quiero o a como quiero que seas. Entonces están queriendo hacer un traje a la medida más que aceptar a las personas con sus virtudes
y sus defectos. Entonces, normalmente vamos así por la vida, vamos buscando que la gente sea como yo quiero que sean o como creo que deben de ser, cuando probablemente lo que yo creo que es correcto no lo hago. Wow. Pero ¿a poco si una mujer dice que tienes que ir a terapia, a lo mejor quiere ayudar? O sea, no es por estar en contra de él, sino para que, no sé, suelta sus emociones malas o algo así. ¿Y por qué no decir, oye, vamos a terapia? Pues sí. Porque necesitamos entendernos. Tenemos algo muy fuerte, pero necesitamos entender qué podemos limar. Entonces, ¿para qué va a servir la terapia? Vamos a retomar uno de los primeros temas. Esto de las relaciones de todo lo que te afecta de niño, que lo vas reflejando en las parejas. El problema cuando yo quiero mandar a alguien a terapia es, primero, la pregunta sería, ¿y por qué andas con alguien que no aceptas o que tiene cierto problema? ¿Por qué te atrajo? Pero entonces resulta que a la hora que empiezas a analizar a la pareja, tiene todo lo que a ella le molestaba del papá o de la mamá. Y entonces cuando quiere mandar a terapia, a resolver, a ayudar, no está mandando a la pareja, está mandando a papá o está mandando a mamá. Inconscientemente lo que yo quiero es rescatar la relación de mis padres a través de mi pareja. Como a través de mis hijos, yo hago, si a mí no me abrazaban, yo los abrazo mucho, si a mí no me escuchaban, yo los escucho mucho. ¿Compenso? Entonces, sí, pero a quien estoy rescatando es a mi niño interior, no a mi hijo. Okay. Entonces yo creo que estoy diciéndole a mi hijo, te estoy dando lo que yo no tuve para que tengas mejor oportunidad y todo, pero realmente lo que estoy haciendo yo es una conducta proyectiva. Como estas señoras que se empeñan en que los hijos sean artistas y aunque se tengan que prostituir y aunque los tengan que obligar a ir y aunque los tengan que poner a bailar todo el día aunque el niño no quiera, lo que realmente está haciendo la mamá es realizarse a través de esta niña o a través de este niño. Entonces rescatamos la relación de nuestros padres. O lo que no le pude decir a mi papá cada vez que me daba un zape o cada vez que me decía tonto, entonces busco una pareja que me zapee o una pareja que me diga tonto para entonces ahí sí irme con todo, porque con papá, pues como medía 3 veces más que yo no podía confrontarlo, entonces busco con quién sí confrontar. O sea, al final del día la terapia no necesita ese hombre, sino la mujer la que manda a terapia. Lo que necesitas es entender por qué estás buscando ese tipo de personas, por qué estás buscando un patrón. Entonces, si yo resuelvo lo que viví en la infancia, si yo regreso a la infancia, confronto a mi papá o a mi mamá, que son los que verdaderamente me hicieron el daño o me provocaron el conflicto, entonces yo ya con un conflicto resuelto, ya no tengo que estar buscando personas o punching bags a través de quienes sacar lo que tengo atorado. Es impresionante lo que estás diciendo. Y lo más impresionante es que se nos fue el tiempo como agua, ¿no? Lo que sí es, ¿qué más quieres preguntarle? Tenemos unos cuantos minutos. ¿Qué más? Hay muchas preguntas. ¿Cómo te encontramos, por ejemplo? ¿Cómo gente te puede encontrar para conseguir una cita? Bueno, pueden buscarme en redes. Estoy en Instagram. Estoy como *Alfredo Garzú, con S de García Suárez. Alfredo Garzú. En Facebook me pueden encontrar como Terapia Psicoespiritual Alfredo García, en mi fanpage también como Alfredo García Suárez, y no les doy mi página web porque me hicieron el favor de hackeármela, entonces ahorita eso significa que te quieren, ¿no? Sí. Sí, seguramente. Entonces, pues bueno, pueden ahí a través de WhatsApp, pueden también mandarme un WhatsApp al 987-873-9189, 987-873-9189, y pues bueno, y si no, pues a través de ti. Claro que sí, Anastel, vamos a estar al pendiente. La última pregunta, hágale. Sí, en tus propias palabras, ¿quién eres? Híjole, soy un buscador, soy una persona que, digamos, tendría que hablar un poquito de mi historia. No sé qué tanto tiempo tengamos, pero muy rápidamente te voy a decir. Desde muy niño tenía yo preguntas que no me resolvían y que a través de la familia o a través de la religión me contestaban con respuestas clásicas como son dogmas de fe, no preguntes, confórmate. Y desde ahí empecé en esa búsqueda de entender mi propia problemática, mis propios sentimientos, mis propias faltas. Y entonces lo que transmito no es sabiduría, sino es la experiencia que yo he tenido. Es como decir, mira,
yo tuve estos problemas, yo tuve estas enfermedades, yo tuve esto, busqué respuestas y esto es lo que encontré, ¿te sirve? Tómalo. Entonces, básicamente me creo que soy esta persona, este buscador de respuestas lógicas y científicas a temas un poquito diferentes, y también podría decir que me he creado como una especie de puente entre la gente que es totalmente escéptica y científica y la gente que es totalmente esotérica y holística, ¿no? Entonces, no entiende la manera científica y no entiende estas maneras. Entonces, a través de todas estas conferencias de física cuántica, a través de todas estas explicaciones lógicas de un lado y de otro lado, creo que estoy generando este puente, o pretendo, cuando menos, generar este puente. Muchas gracias. Gracias por venir a acompañarnos. Al contrario. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Lina, qué grata experiencia estar aquí contigo compartiendo micrófonos. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, porque créeme que gracias. Me das elementos para charlar un buen rato con algunas personas. Encantado de la vida. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv